Estamos en Feria Valencia, dentro de la Feria Gastrónoma, y de alguna forma este es el broche de oro a este foro de sostenibilidad y seguridad en los alimentos, donde ayer ya tratábamos en la universidad el tema de la pesca de descarte, y hoy queríamos desde la Fundación Oceanographic mostrar cómo esta pesca de descarte puede tener algún tipo de utilización en nuestras cocinas. Para ello hemos pedido nada menos que ayuda a tres grandísimos cocineros de la Comunidad Valenciana: Mari Carmen Vélez, del restaurante La Sirena de Petrer; Manolo Alonso, del restaurante Casa Manolo, en Daimús, cerca de Gandía; y por supuesto Jorge de Andrés, del restaurante Vertical, aquí en Valencia. La idea es mostrar cómo la pesca de descarte es un gran daño para el mar, una enorme pérdida de biodiversidad y la posibilidad que tenemos en casa a veces de este pescado que muchas veces se descarta pues porque no tiene interés comercial o no demasiado. Sin embargo, aunque sea pequeño o sea lo que sea, tiene un interés gastronómico enorme. Y esa es la prueba que nos hacen hoy aquí en Feria Valencia estos tres grandes cocineros. Jorge de Andrés, chef del grupo La Sucursal. Estamos aquí en Gastrónoma con la campaña de Arts Voluntaria, con la Fundación Oceanographic y la Universidad de Valencia, para concienciar a los consumidores de la necesidad de consumir el pescado de descarte. Se estima que hoy en día que estamos en torno a un 40% de lo que se pesca puede retornar al mar. Y la forma de combatirlo como consumidores es cocinándolo. Nosotros como chef proponemos el consumo de todos estos pescados, entran en nuestras cocinas, lo planteamos en nuestras cartas, en nuestros menús, ofrecemos recetas sencillas y animamos a todos los consumidores a que se informen y sigan consumiendo este tipo de pescado. Es necesario por el alto valor, dijéramos, gastronómico y por el impacto que estamos generando en el mar. Hola, soy Mari Carmen Vélez, del restaurante La Sirena de Petrer, y bueno, me gustaría llamar la atención, ¿no?, respecto del pescado de descarte, este pescado que no llega a las lonjas porque no tiene valor económico o porque se excede de las capturas o porque es pequeñito de tamaño o por alguna otra circunstancia, y este pescado se arroja al mar o se deshacen de él de cualquier otra forma para harinas. Es una lástima que no se pueda aprovechar, que no se pueda entrar dentro de la red comercial, y que sería beneficioso para la recuperación de todas las especies, para poder también solventar esa carestía y esa escasez de pescado, porque realmente, y estoy hablando de jureles, de bogas, de rapitos pequeños, de brótolas, de una serie de pescados que cada vez se compran menos, que no aparecen en las pescaderías, precisamente porque la gente no los demanda, y no los demanda porque tal vez tengan más espinas, tengan más trabajo, sean más desconocidos o simplemente porque no los compran los pescaderos o porque ni siquiera llega a lonja. Hay que decirle a las amas de casa, a mis compañeros restauradores, a todo cocinero, cocinillas o aquel que quiera, que por favor indague, que busque, que hay productos, hay pescados con un sabor maravilloso, los jureles, por ejemplo, que he hecho un platito hoy yo, para hacer, como queráis, fritos a la plancha, cocinados de cualquier forma, intentar recuperar todas esas especies denostadas. Hace falta regenerar el mar, aprovechar todos sus recursos, y ayudaríamos también a equilibrar los precios en el mercado. Así que ánimo a buscar pescados de descarte y a ponerlos en valor. Muchísimas gracias. Para mí el pescado de descarte es más que una técnica, es un compromiso que tenemos que adquirir todos, ¿no? Yo en mi caso lo tengo muy cerca a la subasta de Gandía, voy todas las tardes, y trabajar con esos pescados, que ese nombre no nos suena tan familiar como lubina o como rape, ¿no? Hablamos de una fura, hablamos de una mocha. Entonces parece que al sonarnos raro, parece que no sabríamos trabajarlo, y se trabaja igual que cualquier otro pescado, y creo que es algo que todos debemos de concienciarnos, ¿no? Porque tiene un grandísimo valor gastronómico, aunque no lo tiene económicamente hablando, y eso es muy interesante también, el poder desarrollar con otras especies, en este caso con estos pescados, esos platos, ¿no? En nuestro caso para la alta cocina, pero en el día a día de cualquier persona, de cualquier familia, ¿por qué no puede desarrollar platos o trabajar platos con una fritura al horno, a la plancha? O sea, técnicas sencillas que todos los días hacemos en casa.
Ars Frumentaria es un proyecto del siglo XXI que trata de abordar la relación entre gastronomía y cultura en toda su complejidad. Los problemas biológicos que pueden estar muy presentes precisamente en la vida marina, y por eso hoy hemos hablado de cocina contra los descartes, como los problemas de contaminación y seguridad alimentaria. Toda la problemática de la alimentación en el siglo XXI, eso es Ars Frumentaria.